Buenos días a todos. Hoy vamos a seguir con probabilidad y en este caso vamos a hacer este ejercicio muy interesante que dice que un edificio tiene 10 plantas por encima del sótano. 10 plantas. Si 12 personas entran en un ascensor en el sótano y cada una elige una planta al azar para salir, independientemente de las demás, es decir, no tiene ningún tipo de conexión, ¿en cuántas plantas esperas que el ascensor haga una parada para dejar salir a una o más de estas 12 personas? Básicamente es cuántas paradas va a hacer el ascensor hasta que todas las personas hayan salido de ahí, sabiendo que cada persona, pues, digamos, tiene la misma probabilidad de caer en cualquiera de esas plantas, porque tú no conoces a esas personas, es una probabilidad frecuentista, ¿vale? No bayesiana, y aquí hago un hincapié, si por ejemplo fuese una probabilidad bayesiana, lo que vendría a decir la probabilidad bayesiana es, vale, todas las personas tienen la misma probabilidad de caer en cada una de las plantas, pero si justo sabes que en la planta 3 hay una conferencia donde que la da pues Fernando Alonso, pues hombre, lo más probable es que estas 12 personas casi todas vayan a la conferencia de la planta 3, ¿vale? Entonces, aunque la probabilidad en principio sea la misma, digamos que existe un extra que tú no conoces, independiente, que hace que se aumente la probabilidad de una de las determinadas opciones. Pero bueno, este no es el tema, el caso es que vamos a resolver este problema y vamos a descomponer una variable. O sea, a nosotros lo que nos interesa en verdad es generar una variable aleatoria discreta, que es S, que S la vamos a llamar como el número de paradas que va a hacer el ascensor, ¿vale? El número de paradas que va a hacer el ascensor. Bien, lo que vamos a hacer en este ejercicio, y esto sirve para ejercicios de este estilo, es separar esta variable en variables más pequeñitas, ¿vale? Porque al final a nosotros lo que nos interesa es sacar el valor esperado de esta variable, es decir, nos interesa sacar cuál es el valor esperado de paradas que se van a hacer en este problema. Pero lo que vamos a hacer va a ser separar esta S en valores más pequeñitos, ¿vale? ¿A qué me refiero con separarla en valores más pequeñitos? En vez de tener esta S, que es el número de paradas, la vamos a descomponer, ¿vale? En cada una de las plantas que existen, ¿vale? Vamos a descomponerlo en la variable x1, en la variable aleatoria x2, etc. así hasta llegar a la variable aleatoria x10. Donde estas variables, básicamente, lo que nos van a definir va a ser cualquier xy, lo que nos va a definir es, oye, la vas a contar como un 0 si no para el ascensor en esa planta, o como un 1 si para en esa planta, ¿vale? De tal manera que el número de paradas total vendrá dado por la suma de estas variables aleatorias, ¿no? Independientes, donde 1 se producirá si el ascensor para y 0 si no para. De tal manera que si sabemos que, por ejemplo, para en la planta 1 y en la planta 10, pues la planta 1 tendrá un 1, la planta 10 tendrá un 1, el resto de plantas tendrá un 0. Si sumas 1 más 1 es 2, al final la variable total será 2, que significará que ha parado en 2 plantas, ¿vale? ¿Por qué nos va a venir bien esto? Bueno, esto nos va a venir bien de cara a trabajar y a generar, digamos, pues planteamientos y operaciones más sencillas, porque si no puede ser un caos. Bien, dicho esto, al final lo que nos interesa es sacar el valor esperado de esta variable aleatoria S, que como hemos dicho la vamos a separar en la suma de estas variables, por tanto el valor esperado que a nosotros nos interesa va a ser el valor esperado ¿de qué? De x1 más x2 más x3, así hasta x10. Esto, por linealidad, va a acabar siendo el valor esperado de x1 más el valor esperado de x2, así, bueno, más hasta el valor esperado de x10. Esto es por, bueno, la linealidad de los valores esperados, ¿vale? La linealidad de la espera esta. Bien. Entonces, esta es un poco la idea. Bien, lo que ocurre con esto es que no solo tenemos esta probabilidad, ¿vale? Mm, Sino que si os dais cuenta, la esperanza, por ejemplo, de que, la esperanza de que el ascensor pare en la planta 1, si os dais cuenta, no deja de ser, no deja de ser la probabilidad de que, la probabilidad de que
pare en la planta 1 por 1, que es que ha hecho una parada, más la probabilidad de que no pare en la planta 1 por 0. Por tanto, esto, al final, cada uno de estos valores no va a dejar de ser más que el valor de la probabilidad de que pare en esa determinada planta. No sé si os dais cuenta. Por ende, este resultado del valor esperado de S, que es el valor esperado de todas estas variables, en verdad lo podemos definir como la probabilidad de que pare en la planta 1 más la probabilidad de que pare en la planta 2 más la probabilidad etc, de que pare en la planta 10, ¿vale? Es decir, de que el valor de esa variable sea 1, porque ya hemos dicho que era 1 si paraba y 0 si no paraba. Bien, dicho esto, lo que podemos también intuir y de lo que podemos darnos cuenta es de que cada una de estas probabilidades son simétricas. Es decir, la probabilidad de que ocurra algo, de que se pare la planta 1, va a ser similar a que se pare en la planta 2, similar a que se pare en la planta 10. Por tanto, esto lo podríamos definir como 10 veces la probabilidad de que el ascensor se pare en la planta I correspondiente, ¿vale? Siendo I cualquiera de estos valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que pasa es que en vez de tener toda esta suma, vamos a agruparlo ya en esta multiplicación de 10 por esto, porque al final, si os dais cuenta, todas estas probabilidades son similares, es decir, aquí existe una simetría. Dicho esto, ya podemos proceder a lo que nos interesa, que es, vale, ¿cuál es la probabilidad de que el ascensor pare en una planta concreta? Da igual la que sea, porque hemos dicho que eso es lo mismo. Da igual que sea la 1, la 2, la 3, ¿cuál es la probabilidad? Esta probabilidad en realidad va a ser la probabilidad de que al menos una persona se baje en esa planta determinada. ¿Vale? La probabilidad de que al menos una persona se baje en esa planta determinada. Y si es la probabilidad de que al menos una persona se baje en esa planta determinada, eso lo podemos definir como 1 menos la probabilidad de que ninguna persona se baje en esa planta determinada. ¿Vale? Porque con que ya solo una persona se baje, ya el ascensor tiene que parar. Si ninguna se baja, no para. Bien, y esta probabilidad, si os dais cuenta, en realidad sigue una distribución binomial. Es decir, de las personas que hay ahí, o se paran o no se paran. Es decir, o se bajan o no se bajan las personas que hay en el ascensor. Por tanto, si os dais cuenta, lo que podemos sacar es una binomial en la que tenemos 12 personas, y lo que queremos es que ninguna se baje. Queremos que ninguna se baje. Y tenemos la probabilidad de que las personas, la probabilidad de que las personas se bajen, que ¿cuál es la probabilidad de que las personas se bajen? La probabilidad de que las personas se bajen en esa parada es 1 partido 10. ¿Por qué? Porque tenemos 10 plantas, todas igualmente probables, entonces la probabilidad de que las personas se bajen en esa planta concreto es 1 partido 10. Entonces, 1 partido 10, y aquí lo que le metemos es un 0, porque queremos en realidad que ninguna persona se baje ahí. Y luego 9 partido 10, que es la probabilidad de que se bajen en cualquier planta, excepto en esta, y lo que queremos es saber. Queremos que las 12 personas no se bajen en esa planta, porque queremos sacar cuál es la probabilidad de que ninguna se baje en esa planta. Entonces, si os dais cuenta, es una binomial. ¿Por qué es una binomial? Es como si tuviésemos en una caja 10 personas. O sea, perdón, como si tuviésemos en una caja 12 personas. Y en esa caja de 12 personas, ¿vale? Las personas tuviesen la probabilidad de bajarse o no bajarse, ¿vale? Como si tuviésemos 12 monedas y tuviesen la probabilidad de que saliese cara o cruz. Solo que en este caso, en vez de tener un 50% de salir cara o cruz, lo que tenemos es otro tipo de probabilidad, que es un décimo de que se bajen en esa planta y 9 décimos de que no se bajen en esa planta, ¿vale? Si os dais cuenta es ese rollo de la binomial. Entonces esto nos va a quedar simplemente 9 partido 10 elevado a la 12, ¿vale? Que esta es la probabilidad de que no se bajen, es decir, lo que es lo mismo. Podríamos sacar básicamente la probabilidad de que se pasen en esa planta como
la probabilidad de que otra variable discreta, que es la variable discreta de las personas, o sea, de que una persona se bajase, podríamos definir esta probabilidad de que el ascensor se pare, como por ejemplo la probabilidad de que m sea, por ejemplo, mayor o igual que 1. Siendo m, por ejemplo, una variable discreta que me he inventado que es que la persona se baje. Entonces a nosotros nos interesa la probabilidad de que al menos más de una persona se baje, que sería igual que decir 1 menos la probabilidad de que ninguna persona se baje. Y entonces volveríamos a la binomial que tenemos aquí, ¿vale? Sacando al final 9 partido 10 elevado a 12. Entonces, una vez que hemos sacado esa probabilidad, es decir, la probabilidad de que el ascensor se pare, que al final va a ser 1 menos 9 partido 10 a la 12, esta es la probabilidad de que el ascensor se pare en una planta concreta, lo trasladamos a nuestra ecuación, que es 10 por 1 menos 9 décimos a la 12, y esto aproximadamente es 7,17. ¿Y esto qué quiere decir? Que se espera que el ascensor pare alrededor de 7 de las 10 plantas para que las 12 personas se bajen. Porque al final lo que nos interesa es el valor esperado de las paradas que se van a hacer. Entonces, bueno, si os dais cuenta, aquí hemos trabajado un poquito un poco con todo, ¿no? Hemos sacado una distribución binomial, hemos hablado de los valores esperados, de cómo separar una variable aleatoria discreta en varias, hemos hecho ahí un poquillo de juego probabilístico para al final acabar sacando el valor 7,17. Entonces, bueno, es importante que se siga trabajando en este tipo de ejercicios, que lo sigamos haciendo, que nos resulten cada vez más cómodos. Y como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, pues podéis dejármela en los comentarios, podéis mandarme cualquier tipo de correo y seguimos con la física.